Aprendimos a principio de año acerca de la oración como parte fundamental de la vida cristiana. Estudiamos el Padre Nuestro, que acabamos de recitar y orar juntos. Y este Padre Nuestro que está justo en el centro del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. Y a su vez, en los GPS, a principio de año, estudiamos el Sermón del Monte. ¿Lo recuerdan? Porque a través de ese estudio del Sermón del Monte buscábamos adquirir ese estilo de vida que Jesús quiere para sus discípulos. También hace poco pasamos por el libro de Isaías. Revisamos los pasajes más representativos y vimos cómo sería el Mesías. ¿Cuál es la obra del siervo sufriente? O la promesa del Emmanuel, del Dios con nosotros, que se hace tan presente en esta fecha de Navidad. Y cómo esas buenas noticias que veíamos anunciadas en Isaías, que eran una esperanza para Israel, lo son también para nosotros y aún más para nosotros. En los GPS también últimamente hemos estado viendo el libro de Jueces, donde hemos visto cómo Dios levanta redentores empoderados por su espíritu. Y a través de eso va formando en el pueblo la expectativa del Mesías que vendría. Eso es lo que hemos estado viendo, entre otras cosas, durante el año. Por eso hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones basada en los primeros 4 capítulos del Evangelio según Mateo. Así que les pido inmediatamente que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Vamos a estar mirándolo, no nos vamos a tener en una sección en específico, pero vamos a estar mirando las primeras hojas. Pero vamos a hacer este ejercicio de volver a Mateo, ¿cierto? Ya estudiamos el Sermón del Monte, pero vamos a ver los primeros 4 capítulos para completar lo que antecede al Sermón del Monte. Y ahí veremos el cumplimiento de todo lo que Jueces e Isaías anunciaban. Vamos a ver cómo surge ese Mesías prometido, el siervo sufriente, el Dios con nosotros, cómo se cumplen las buenas noticias y cómo se habla de una esperanza segura en Jesús. Y si partimos hoy y avanzamos en el texto durante las siguientes semanas, vamos a llegar justo al día de la celebración navideña a contemplar en el texto el nacimiento de Jesús según Mateo. Y ahí vamos a ver donde todo esto que hemos estado estudiando durante el año encuentra su mayor cumplimiento, su plenitud. Es como el ojo de un huracán, un buen huracán en todo caso, pero ahí en el centro se encuentra eso. Eso es lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas y de hecho todo el verano. ¿Bien? Los invito a orar. Padre, guíanos en este momento. Queremos que tú nos animes a volver a abrir tu palabra, que desafíes nuestros pensamientos, y que por medio de lo que veamos hoy, de tu palabra predicada, seamos persuadidos a mirar el mundo como tú lo ves y caminar en esta vida de una manera diferente a como caminan aquellos que no te conocen. Así que guíanos en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de entrar directamente al texto de Mateo, vale la pena recordar cuál era el ambiente o el contexto en el que surgió el Evangelio según Mateo, unos 70 o 90 años después de Cristo. Después de la venida de Jesús, después de su muerte, de su resurrección, muchos habían llegado a creer por lo que habían visto algunos y por lo que habían oído acerca de Jesús. Y con el tiempo comenzaron a circular relatos e historias sobre lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había enseñado.
entre los cristianos empezaban a contar y le contaban a sus vecinos estas buenas noticias. Pero este material que circulaba de boca en boca, de una manera muy fiel, pero también por pequeños escritos, debía preservarse y organizarse y transmitirse de manera clara. Por eso se hizo un esfuerzo enorme, un esfuerzo intelectual, espiritual y económico, porque no es barato escribir un libro en esa época, o no era barato escribir un libro en esa época. Y se hace este esfuerzo para recopilar estas historias y presentar un mensaje coherente, unido, un mensaje que fortaleciera a las comunidades cristianas y que apoyara a los misioneros. Sería algo que los misioneros podrían utilizar en sus viajes y que también serviría a las futuras generaciones, como lo ha servido hasta llegar a nosotros, 2000 años después. Los primeros lectores de Mateo vivían en un contexto parecido al que vimos en Jueces o al que veíamos en Isaías. Ellos vivían como un pueblo oprimido bajo un imperio. ¿Se acuerdan que veíamos harto eso en Jueces y en Isaías? Pero en este caso están bajo el imperio romano. Aunque los romanos daban más libertades que esos otros imperios que veíamos en esos otros libros. Por ejemplo, dejaban a los judíos practicar libremente su religión. Pero aún así imponían su cultura, imponían sus pensamientos, su cosmovisión, imponían su autoridad y su propio orden. El calendario romano. Y un ejemplo de ese orden impuesto lo vemos en una inscripción colocada bajo una estatua de César Augusto en la ciudad de Priene. Yo sé que no alcanzan a leerlo esta inscripción en griego encima, pero decía lo siguiente: puesto que la providencia que ordena toda nuestra vida mostró gran celo y generosidad al concedernos a Augusto, lleno de virtud para beneficio de la humanidad, enviándolo como un Salvador para nosotros y para las futuras generaciones, para que pusiera fin a la guerra y estableciera el orden. Y puesto que el César, o el emperador, al parecer superó las esperanzas de todos los que habían recibido antes buenas noticias, o evangelia, no solo superándolas, sino dejando sin valor las anteriores. Y puesto que el nacimiento del Dios, está hablando del César y lo trata como un Dios, fue para el mundo el comienzo de las buenas nuevas. Evangelion, que han venido a la humanidad por su causa. ¿Ha parecido bien al pueblo decretar que el año comience a partir del día del nacimiento del divino Augusto? Esta era la realidad de los cristianos del primer siglo. Este era el lenguaje que respiraban, que rondaba, que hablaba de un emperador, rey, por sobre todo el imperio, que era considerado un salvador, un Dios, que habla de que Él trae buenas noticias, o que su reinado son buenas noticias, y que Él viene a imponer un nuevo orden. Así que el autor de Mateo usa ese mismo lenguaje para mostrar algo radicalmente distinto, o mejor dicho, infinitamente superior. Toma todas estas categorías que el imperio usaba y las llena con las promesas del Antiguo Testamento, como las que veíamos en Jueces, en Isaías. Llena esas categorías con la verdad y con la cosmovisión hebrea.
y les da su verdadero significado en Jesús. Por eso en Mateo encontramos conceptos como Jesús es el Rey, el Hijo de Dios, que es Dios, el Salvador, que trae las buenas nuevas, que trae el Evangelio. Habla de su reinado, de su reino. Pero todas estas cosas las ponen en el lugar correcto, porque Jesús es el verdadero Rey, o el Rey de Reyes, como cantamos la primera canción hoy día. Él es el verdadero Salvador de la humanidad y del universo. Y su reino, su orden, es infinitamente mayor que el del Imperio Romano. Ahora, imagínate, vives en un edificio. Quizás tú vives en un edificio, pero para los que no viven en edificio, imagínense. Pero imagínate que en tu edificio, en tu ascensor, ponen un papel que dice que las reglas cambiaron. Y ahora tus gastos comunes te saldrán el doble. Y que el administrador ahora no puede ser desvinculado. Y que más encima va a trabajar la mitad, pero va a ganar el doble. A costa de los aumentos de los gastos comunes. Es un caso hipotético, ¿no? No es que a mí me haya pasado hace 2 semanas. Pero ¿cómo te sentirías tú si ves ese papel? ¿Pasado a llevar quizás? Frustrado, abusado, con ganas de reclamar, desesperado, porque no tienes cómo pagar eso, y te cambian todas las reglas del juego de un día para otro. Ahora entonces imagínate lo que era para un cristiano ver una estatua con esta inscripción, que hablaba de un nuevo calendario, nuevas normas sociales, porque el texto es más grande de lo que ya hemos visto. Esto significa más impuestos y cobrados de una manera abusiva, y una obligación de considerar al César como un dios. Es una forma de vida impuesta desde arriba y con fuerza. En medio de eso es donde Mateo escribe. Y justamente para contradecir ese falso orden, para mostrar que Jesús es infinitamente superior, que trae un reino mejor y más verdadero. Y eso mismo nos habla a nosotros hoy. Porque también nosotros vivimos rodeados de mensajes que nos dicen: el mundo funciona así. Sométete al sistema. Haz esto o aquello. Ajusta tu vida a estas reglas. Tienes que estudiar más y más y más, y después trabajar. ¿Para qué? Para ser una persona exitosa, tener una familia, comprarte todo lo que tus vecinos tienen, etc. Y te ponen una manera de vivir que tú estás obligado a cumplir. Puede ser política, o la economía, la cultura, o simplemente una presión social, la que te está diciendo y que te está poniendo una inscripción en tu vida, diciéndote cómo tienes que vivir ahora. Pero el Evangelio, según Mateo, nos invita a levantar la mirada, a ver el orden del universo bajo el reinado de Jesús. No de la economía, no del siguiente presidente, no del imperio de turno. Hay algo superior: el reinado de Jesús. Y te invita también a reconocerlo como tu Señor. Nos invita a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, el verdadero Señor y Salvador, y a vivir bajo su ley, bajo sus enseñanzas, que son las que realmente dan vida. Mientras la inscripción del César proclamaba que Augusto
era el Salvador del mundo y anunciaba un nuevo orden, Mateo comienza su evangelio ofreciendo una inscripción diferente, una inscripción superior: el evangelio de Jesús el Cristo. Su objetivo es presentar a Jesús como el Mesías prometido. Esa palabra y ese concepto y ese título que harto escuchábamos en Isaías, ¿cierto? El Mesías, el Cristo. Pero también quiere presentar a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y también lo quiere presentar como el nuevo y mejor Moisés, el que guiará y que guía a su pueblo. Esos son los grandes objetivos de Mateo con este tratado que elabora. Y Mateo deja su intención bien clara desde la primera frase. Mírenlo ahí. Por eso les pedí que abrieran su Biblia. ¿Cómo parte? Libro de la genealogía de Jesucristo. De Jesús el Cristo. Si lo traducimos al hebreo, de Jesús el Mesías. Allí declara explícitamente que Jesús es el ungido, el Mesías. Y dice que es el descendiente del rey David y descendiente de Abraham. ¿Lo ven ahí en las primeras líneas? La genealogía completa que va desde el verso 1 hasta el 17, que a veces a nosotros nos puede parecer así como abrumadora, tiene como un propósito teológico profundo, que es mostrar que Jesús es el cumplimiento de la historia del pueblo de Dios. Es el cumplimiento de los pactos de Dios con su pueblo. Y es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Que todo confluye en él. Y Jesús se cumple el pacto con Abraham, a quien Dios prometió formar una gran nación. Le prometió darle una tierra. Y sobre todo, a través de su descendencia, llevar bendición a todas las naciones. Y Jesús, ¿qué está diciendo? Mateo, ¿qué está diciendo? Que Jesús es esa descendencia. Que Él trae la bendición a todas las naciones. Y Jesús también se cumple el pacto con David, a quien Dios le prometió una dinastía eterna. Que un descendiente suyo ocuparía un trono que permanece para siempre. Jesús es ese eterno rey. El verdadero hijo de David, que inaugura el reino de Dios. Un reino que no puede ser destruido, ni reemplazado por ningún otro orden humano. Eso es lo que hace Mateo a través de una genealogía. Decirnos esas cosas. Pero también es como si toda la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento fuese el relato de cómo un alfarero estaba moldeando una copa con una forma muy definida, una forma dada a través de promesas, símbolos e imágenes. Y esa copa solo podía ser llenada por una persona: Jesús. Él es el que cumple con esto preestablecido, con esta forma que se le dio a esta copa. Él es el centro y la culminación de la historia del Antiguo Testamento. Por eso Mateo parte de esta forma. Pero no se detiene ahí. También quiere que veamos que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros anunciado por Isaías. Por eso el relato de su nacimiento. Miren, avancemos un poco desde el verso 18 hasta el capítulo 2, verso 12. El nacimiento de Jesús, que está lleno de detalles, y lo vamos a estudiar más en detalle más adelante, ¿ya? Igual que la genealogía. Está lleno de detalles que subrayan lo divino de este nacimiento. Subrayan la obra del Espíritu Santo, que fue una concepción milagrosa, o la explicación del ángel. Muestran estas cosas.
con el significado de su nombre, del nombre Jesús, que quiere decir Yahweh es salvación. Y el ángel lo dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ser divino, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Esa declaración no solamente habla de quién es Jesús, sino de lo que vino a hacer. Entonces, cada característica del nacimiento apunta al cumplimiento de las profecías. Es sorprendente ver cuántas profecías utiliza Mateo y cita a Mateo para hablar del nacimiento, diciendo: el profeta dijo esto, para que se cumpliera lo que el profeta dijo, que la Virgen daría a luz, o de este hijo llamado Manuel, que el gobernante que vendría de Belén, el niño que sería luz para las naciones. Incluso la visita de los sabios del Oriente destaca la identidad de Jesús. Ellos buscaban un rey divino, digno de ser adorado. Mientras tanto, el rey Herodes, al escuchar que podría tratarse del Cristo, de que este niño que venía buscando podría tratarse del Mesías, él entra en pánico y dice: mi frágil reinado está en peligro, viene el verdadero rey. Entonces hace todo lo posible por eliminarlo. Y luego Mateo presenta a Jesús como un nuevo Israel, como el verdadero Israel, como el representante y el mejor representante del pueblo de Dios. Pero también lo presenta como el nuevo Moisés. Miren desde el capítulo 2, verso 12 en adelante. Y si sus Biblias tienen títulos, vayan leyendo los títulos que los editores le han puesto. Nos dice que Jesús tuvo que huir a Egipto con su familia. Y desde ahí sería llamado de vuelta hacia la tierra de Israel. Y esto es igual como como Israel fue llamado ¿desde dónde? Israel se encontraba en Egipto. Y desde ahí Dios lo llama para ser su pueblo, para ir a la tierra prometida. Jesús hace lo mismo, es llamado desde Egipto. Jesús también pasa por aguas en su bautismo. Miren el capítulo 3. De la misma manera que Israel había pasado por el mar, Jesús es llevado al desierto en el capítulo 4. Es llevado al desierto para ser probado, para ser formado por la prueba. Al igual que Israel entero había sido llevado al desierto y había permanecido 40 años en el desierto para ser formado como el pueblo de Dios. Pero a diferencia del pueblo que fracasó en el desierto, vemos en Mateo que Jesús permanece fiel y supera la prueba. Después del desierto, Jesús vuelve a enseñar ¿dónde? En un monte. Igual que ¿quién? ¿Quién enseñó en un monte? Moisés. Eso lo vemos en los capítulos 5 al 7, ¿cierto? Y lo estudiamos en el Sermón del Monte. Pero aquí Jesús viene como un Moisés, trayendo la ley de Dios, trayendo su ley, la ley definitiva. Y cuando hablo de ley, no hablo de reglas, sino de la enseñanza de Dios, de cómo vivir para su gloria y bajo su reino. Nada de esto es casual. El autor o los autores de Mateo construyen cuidadosamente cada escena, cada lugar, cada referencia, cada conexión con el Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesús es el nuevo y mejor Moisés, que Él es el verdadero Israel y que es la continuación perfecta de todo lo que Dios había venido haciendo. Con toda esta obra literaria, Mateo está presentando ¿qué cosa? Una inscripción, un evangelio mayor que el del César.
mayor que esa roca tallada bajo la estatua del César. Mientras la inscripción romana ofrecía un Salvador que traía orden, Mateo muestra al Salvador, al verdadero Rey, al que trae un orden eterno y no uno impuesto por un imperio pasajero. El gran imperio romano, pasajero. El reinado eterno de Jesús, para siempre. Jesús no es solo otro rey más. Él es el Rey de Reyes. No es otro Dios entre tantos. Él es el Dios verdadero, a quien todo poder espiritual y toda creación se somete. Y su reino no es otro orden humano, no es otra ideología, no es otra visión política. Su orden es el orden eterno de Dios. Mateo quiere persuadir a sus oyentes y a nosotros a creer en lo verdadero, en lo superior, a cambiar nuestra manera de pensar, a vivir bajo el reino de Jesús. Mateo quiere que adoptemos una nueva historia familiar. Creo que la mayoría acá no somos hebreos, no somos judíos, no somos israelitas, pero podemos adoptar la historia de Israel que tiene su cumplimiento en Jesús, para que esa historia familiar moldee nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestra identidad. Como cristianos, Mateo quiere que cambiemos nuestras lealtades, que seamos fieles a Jesús y que veamos el mundo como Dios lo ve y que vivamos con valores y objetivos distintos. En otras palabras, Mateo quiere formar discípulos, personas que creen en Jesús, que confían en Él y que viven como Él. Entonces Mateo nos confronta diciendo: ¿qué inscripción está gobernando realmente tu vida? ¿Una inscripción romana? Lo dudo. ¿O las inscripciones de este mundo? ¿Las presiones de la sociedad? Todos recibimos mensajes que nos dicen cómo funciona el mundo, o qué debe importarnos, qué debemos temer, o qué deberíamos perseguir en esta vida. Pero el Evangelio nos dice que Jesús es el verdadero Rey, haciendo que otros reinos, el del control, el del éxito, de la autoprotección, de la comodidad, pierdan su poder. El mundo seguirá ofreciendo buenas noticias alternativas. Ideologías, promesas políticas, discursos motivacionales, espiritualidades en Cristo, pero ninguna salva, ninguna transforma. Aunque te hablen, aquí viene el Salvador, no son como nuestro Salvador. Ninguna transforma como transforma nuestro Maestro. Ninguna ordena la vida como Jesús. Mateo quiere transformar nuestra manera de ver el mundo, enseñarnos a interpretar nuestra historia, nuestras luchas, nuestras decisiones, usando los lentes de las buenas noticias de Jesús. Así que esta es la invitación, que leamos esta declaración de un nuevo orden. Se acerca fin de año, se acercan nuevos comienzos en enero. Una buena instancia para volver a leer. Yo sé que es difícil leer la Biblia en medio de este mundo ajetreado. Y a esta altura del año probablemente muchos tenemos culpa por lo que hemos dejado de leer. Quiero invitarlos. Quiero quitarles la culpa. Primero, el Señor les va a quitar la culpa, pero quiero invitarlos amorosamente. Inténtalo de nuevo. Tienes una segunda oportunidad.
lee esta declaración de un nuevo orden del gran Rey, del Dios con nosotros, y sométete a ella, para así vivir como Él quiere que vivas. Los invito a ver. Señor, gracias te damos por inspirar el Evangelio según Mateo, porque tiene un mensaje muy relevante para nosotros hoy, y nosotros nos queremos someter a ese mensaje. Queremos que esa inscripción dirija nuestra vida. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para abrir nuestra Biblia hoy día, para abrir la Biblia mañana y hacerlo durante todo el verano. Y necesitamos el poder de tu Santo Espíritu para que eso que leamos se haga vida en nuestro día a día. Tantas gracias te damos, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, el verdadero Salvador, el verdadero Rey. Haznos sus discípulos. En el nombre suyo oramos. Amén.